Buen día, tutor. Mi nombre es Sergio Andrés Torres Castillo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica adscrita en el SEAD José Acevedo Gómez en la ciudad de Bogotá. A continuación presento el desarrollo de la fase 4 correspondiente a diseñar la solución. Entonces, para contextualizar un poco más el video, debo resaltar que mi proyecto lo estoy realizando con base a una problemática evidenciada. Esta problemática corresponde a un grupo de 20 personas que conforman un centro de control. Estas 20 personas constantemente hacen llamadas telefónicas y entonces se identifica la problemática que corresponde a las capacidades auditivas de cada persona. Pues esto hace referencia a que algunas personas experimentan diferentes percepciones en los efectos de audio. Por ello nace la necesidad de poder implementar y diseñar un procesador de señales digitales. Entonces, dando continuidad al desarrollo de la guía de actividades, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Entonces, definir las especificaciones técnicas de la solución, separar en etapas o componentes. Entonces, para este proyecto lo compuse de 5 etapas, donde se resalta el uso del software Simulink de MATLAB. Entonces, como etapa 1 tenemos la recolección de información correspondiente al procesamiento de señales digitales. En la etapa 2 manejamos el análisis de frecuencias por medio de la transformada de Fourier. En la etapa 3 se utiliza la transformada Z como un método para el diseño de los filtros digitales. En la etapa 4 vamos a utilizar el software Simulink para análisis del comportamiento en el dominio de la frecuencia en el tiempo. Y como etapa final, la número 5, se desarrolla la simulación del proyecto, realizando el análisis en la frecuencia y funcionamiento del procesador. Aquí resalto también cada uno de los efectos que va a tener nuestro procesador de señales digitales. Entonces son los siguientes: el delay, que es el retraso temporal, reverberación, flanger, trémolo, panorama estéreo, ecualizador de 5 bandas y distorsión. El siguiente punto es realizar el diseño electrónico o estructural de la solución propuesta. En este caso yo realicé el diseño estructural por medio del software Simulink de MATLAB. Aquí, como podemos ver, tenemos una señal de entrada de audio. Aquí ingresa nuestro procesador de señales digitales, que está compuesto por cada uno, cada elemento de estos equivale a un procesador de señal, a un efecto, más precisamente, un efecto. Después de este efecto pasa a los sliders. Estos sliders cumplen una función importante, que es variar la ganancia durante la escala en la simulación. Bueno, aquí en la simulación, pero pues también tiene que pasar en efecto a la realidad. Entonces, es decir que el usuario por medio de los sliders va a poder manipular los efectos de acuerdo a su necesidad auditiva. Tenemos un elemento matemático, que es un sumador, y a la salida de él tenemos otros filtros, los cuales me van a dar la salida de audio. Hay que resaltar también que tenemos aquí un time scope y un analizador de espectro, el cual pues vamos a utilizar posteriormente para poder hacer el análisis de qué es lo que pasa con nuestra señal cuando es una señal limpia, aquí como se evidencia, a cuando la señal pasa aquí por un filtro del procesador digital. ¿Ven? El otro punto es diseñar el algoritmo de la solución propuesta, o si no llevaba código el proyecto, puede realizar un diagrama de bloques. En este caso pues yo realizo el diagrama de bloques, ya que cada filtro está compuesto matemáticamente, y lo voy a evidenciar aquí por medio de los diagramas de bloques de Simulink. Entonces aquí evidenciamos el diagrama de bloques del delay, diagrama de bloques del trémolo, diagrama de bloques del flanger, diagrama de bloques de distorsión, diagrama de bloques de la reverberación y diagrama de bloques del partner. ¿Listo? Entonces nos dirigimos al Simulink para hacer la simulación del proyecto. Entonces, como les mencionaba ahorita,
aquí tenemos nuestra entrada de audio, en la cual debemos destacar un factor importante, y es que la percepción del oído humano está cercana a los 20.000 Hz. Por lo tanto, nosotros debemos hacer una frecuencia de muestreo equivalente a 44.100 kHz. Bien, entonces cumpliendo aquí el audio el cual estoy utilizando bajo estas condiciones, entonces este audio pasa aquí a nuestro procesador de señales digitales. Aquí, como podemos ver, tenemos cada uno de los efectos. Si entramos aquí, por ejemplo, a uno de los efectos, podemos observar el diagrama de bloques por el cual está compuesto nuestro filtro o nuestro efecto. Bien, en este caso ese era el delay. Aquí tenemos el flanger. Aquí podemos ver su diagrama de bloques. Bien, y así sucesivamente con los otros efectos. Tenemos nuestro slider, que su función principal es poder variar la ganancia del efecto, así como podemos observar acá. Esta es la función del slider, que tiene como finalidad que el usuario pueda modificar o variar esta ganancia. Tenemos aquí el elemento que es el sumador y los siguientes efectos para tener nuestro audio de salida. Entonces, como les mencionaba también anteriormente, tenemos nuestro Timing Scope y el analizador de espectro. Entonces vamos a hacer la simulación de una señal limpia, aquí como se evidencia, una señal limpia, y ya una señal filtrada. En este caso voy a utilizar el efecto de distorsión. Bien, resalto que la simulación la vamos a realizar o sea, las salidas vamos a hacerlas bajo los dos analizadores de señales. Entonces vamos a darle correr. Entonces, si observamos, la onda de color amarillo hace referencia a la señal limpia, y lo que está en color azul corresponde a la señal ya filtrada. Entonces voy a proceder a acercarme un poco más para que sea el efecto que realiza en este caso la distorsión a la señal limpia. Entonces, como les decía inicialmente, vemos un cambio en la amplitud, ¿sí? Si vemos la amplitud de la señal amarilla, que es la señal limpia, es la señal natural con respecto a la señal filtrada, que podemos ver que esto es lo que nos está pasando el filtro. Por lo tanto, ese efecto se va a evidenciar en el sonido, lo cual va a evitar o va a ayudar a que sea más limpio y ayude a la persona a optimizar su llamada y poder entender o poder mejorar la calidad del audio en la llamada. Si miramos aquí en el analizador de espectro, evidenciamos el mismo efecto, sino que este ya va más hacia la frecuencia. Aquí en este era con base al tiempo, y en el analizador de espectro es con base a la frecuencia. Listo, tutor, muchas gracias por la atención prestada.